respuesta. Muchas gracias. Perfecto. Si alguien más quiere, me avisa, ¿sí? No, Después, está si bien, quieren, porque ella graba y después nos y pasa después del los grupo. pasa. Perfecto, perfecto. Gracias. Después, si quieren, el PowerPoint también, pero ya les queda grabado, así que no lo van a necesitar. ¿Cuántos son en total? Aproximadamente 30, creo, somos unos Per- cuantos. No sé Perfecto, exactamente. entonces vamos esperando. Como no es un Zoom pago, a la media hora más o menos se va a cortar, así que nos reconectamos con el mismo link, ¿sí? Bueno, profesora, gracias. Voy a ir compartiendo la pantalla. Hola Doris, ¿Cómo va, Silvia? ¿cómo está? Todo muy bien. Qué bueno. Sí, sí, todo bien. Ahí vamos admitiendo. Los chicos son, A los chicos, sí. son bastantes. Hola Y me Gaby. dijeron que son como 30 y pico, ¿no? Así que... Sí, quedaron un poco menos, pero sí, hay un grupo lindo. está bien. Cuando se corta tenemos que volver con el mismo, eso hay que... Sí, sí, con el mismo link vuelven, ¿sí? ¿Y qué iba a decir? Dori, podés, tranquila, Sí, porque ahí hay... yo creo que ya llevamos 18, ¿no? Sí, ya con eso ya podemos empezar. Hay alguien que está tratando ya le di admitir, pero pobre no. Parece que quedó ahí. Bueno, a ver, esto entonces lo voy a minimizar y me avisan. Bueno, la idea es que hablemos de la farmacología respiratoria, es el tema, ¿sí? Y primero le voy a dar algunas nociones de cómo funciona el sistema respiratorio para que después entendamos un poco por qué elegimos ciertos medicamentos y dónde van a actuar. Entonces, para comenzar, bueno, todo el mundo conoce un poco cómo es nuestra anatomía del tracto respiratorio. Espera, ahí hay alguien. Ahí está. Entonces, en cada inspiración, el aire va a entrar por la vía aérea superior, que está tapizado por tejido respiratorio, es un tejido de tipo mucoso, ¿sí? El aire va a seguir por la tráquea y luego va a ir por los bronquios, que se dividen cada vez en bronquios más chiquititos, a los alvéolos, que son como saquitos de aire, donde se va a producir el intercambio gaseoso. Este aire entra, lo que llamamos inspiración, por un mecanismo de tipo físico, ¿sí? Que tiene que ver con que nuestros pulmones están adentro del tórax, en una cavidad que está al vacío, entonces donde hay una presión negativa, donde tenemos un músculo muy potente que es el diafragma y otros que están entre las costillas, que son los intercostales, ¿sí?
que van a contraerse para que al diafragma al contraerse va a bajar, ¿sí? Y va a aumentar esa presión negativa dentro del tórax, y esto que es las costillas, que es como un sistema articulado, al bajar el diafragma y al contraerse los intercostales, se va a abrir y se va a expandir para adelante y hacia los costados, aumentando más aún la presión negativa adentro del tórax. Eso va a hacer que por un mecanismo de tipo físico de diferencias de presión, el aire va a tender a entrar y ocupar, ¿sí?, el lugar dentro de los alvéolos. En cambio, nuestra expiración es pasiva, donde este diafragma se va a relajar, los intercostales también, y eso va a hacer que aumente la presión negativa dentro del tórax, y entonces el aire va a tender a salir. ¿Por qué se contrae el diafragma? Y por qué a veces los intercostales en mayor o menor medida. Denme un minuto a ver si pasa. No puedo lograr que avance. Perdón, chicos, voy a parar un poquito esto. Sí, Dori, tranquila. Yo mientras les voy diciendo de que les voy a enviar Porque- para que realicen un trabajo práctico, les voy a enviar las consignas. Sí, voy a volver a abrirlo. Ahí está. Porque si no lo dejamos sin, a ver si avanza. Ahí está. No quería avanzar antes. Bueno, Entonces, eh, esto era un poquito para mostrarles entonces cómo llega el aire a los alvéolos, ¿sí? Y el alvéolo entonces consiste en una capita muy finita de células, que son los neumonocitos tipo 1, tipo 2, ¿sí? Y está pegadito a un capilar, que es un vaso muy finito, que tiene una sola capita también de células, por donde circula la sangre con los glóbulos rojos, y que también por un mecanismo de tipo físico, el oxígeno y el dióxido de carbono van a difundir por gradientes de presión. Cuando la sangre viene sin oxígeno, ¿sí?, desoxigenada, la sangre venosa, va a ser que, como hay menos oxígeno en el glóbulo rojo y en el plasma de la sangre, entonces el oxígeno, que está en un tenor mayor en el alvéolo, va a pasar al glóbulo rojo, y el dióxido de carbono, que está con mayor tenor dentro del glóbulo rojo, va a difundir hacia el alvéolo. Y ahí se produce el intercambio gaseoso. ¿Por qué se produce la contracción del diafragma y a veces de los intercostales? Tiene que ver con distintos controles respiratorios. Tenemos un control que es absolutamente reflejo, que no está relacionado con nuestra voluntad, ¿sí? Porque nosotros tenemos que respirar cuando estamos dormidos, cuando estamos pensando en otras cosas, y no estar conscientes todo el tiempo de que tenemos que respirar. Entonces es un control reflejo que sale fundamentalmente de nuestra corteza cerebral y de nuestro centro respiratorio vulvar, y arma un arco que manda el estímulo a través de un nervio que es el frénico, ¿sí?, que tiene este estímulo central y medular, hacia el diafragma y los intercostales para que se contraigan. Y una relajación que es pasiva, ¿sí?, a través del nervio vago. Este sería el sistema simpático y este el parasimpático. Y esto arma un arco reflejo. Todo el tiempo vamos a seguir respirando. También hay un control químico que tiene que ver con distintos estímulos, como que aumente la acidosis en la sangre, la temperatura y la caída del oxígeno, que van a hacer que se estimule por de más o por de menos ese centro respiratorio.
Y un control voluntario, que es el que nosotros podemos manejar, que por ahí queremos respirar más profundo, inspirar o expirar con más fuerza, y ese lo podemos controlar nosotros, ¿sí? Todo eso va a regular este movimiento respiratorio. Bien, pero además, los vasos del pulmón y los bronquios, que son la vía que conduce el aire hacia el pulmón, y las glándulas de secreción mucosa del pulmón, también están reguladas por este sistema nervioso de tipo autónomo, simpático y parasimpático, ¿sí? Entonces, los vasos van a estar más abiertos o menos abiertos, los bronquios van a estar más abiertos o menos abiertos, y las glándulas de secreción mucosa van a secretar más o menos moco, reguladas por este sistema nervioso que nosotros no podemos regular con la cabeza, ¿sí? Que es un sistema automático. Entonces, ¿esto para qué nos sirve? Para pensar fundamentalmente en las dos grandes enfermedades más frecuentes crónicas del aparato respiratorio, que son el asma y el EPOC. Las patologías más frecuentes del tracto respiratorio son las infecciones. Esas no las vamos a tocar porque ustedes las tocan con infectología, que les va a dar todos los antibióticos y eso como farmacología. Pero nosotros entonces vamos a abocarnos un poco a la patología más frecuente que tiene que ver con el asma y el EPOC. Y el asma y el EPOC, ahora vamos a hablar un poco de qué son, ¿sí? Pero tienen tratamientos para que pensemos siempre el tratamiento en el agudo, cuando ese paciente se descompensó y está con el broncoespasmo, está obstruido, ¿sí? Y un tratamiento de tipo preventivo, que es un tratamiento que va a usar todos los días para que esas exacerbaciones o esas crisis vengan lo menos seguido posible y lo menos fuerte posible. Entonces, el tratamiento de la crisis va a ser con broncodilatadores y corticoides, ya vamos a ver por qué, y el tratamiento preventivo va a ser con corticoides, pero no corticoides que inyecto o que doy por vía oral, sino corticoides que yo voy a respirar o inhalar, y va a ser con broncodilatadores, pero no los broncodilatadores de la crisis, sino broncodilatadores de acción sostenida, que ya vamos a ver qué son, que son medicamentos que actúan con una vida media más larga, que los tengo que dar menos veces por día, o también que pueden ser antiinflamatorios de tipo antileucotrienos. Y ya vamos a tocar todos estos medicamentos. Entonces, si pensamos en el asma, ¿qué es lo que le pasa al asmático? ¿Qué es lo que le pasa al paciente con asma? Fundamentalmente el asma es una enfermedad que puede ser alérgica, que puede ser... ¿Alguien me quiere preguntar algo? Es una enfermedad que puede ser una enfermedad alérgica o una enfermedad de tipo no alérgica, que responder a distintos estímulos, ¿sí? Como causantes de los síntomas, como pueden ser infecciones, o que pueden ser factores irritantes, como los cambios de temperatura del aire, el aire frío, o ciertos estímulos químicos, ¿sí? Cosas que podemos inhalar en ciertos trabajos, ¿sí? Que puedan gatillar el proceso. Entonces, ¿qué es lo que se pasa? Esos estímulos van a producir una disrupción, una lesión en la primera capita del tracto respiratorio bronquial, ¿sí? Que es el epitelio mucoso, y esa disrupción va a gatillar dos cosas. Uno, una activación del sistema nervioso, ¿sí? Sensorial, simpático, parasimpático, que va a provocar que el músculo del bronquio se contraiga y que en forma crónica ese músculo bronquial se ponga más gordo, fabrique más fibra muscular, más cantidad de células y más agrandadas las células. Eso se llama hipertrofia, cuando hay más capa celular, e hiperplasia cuando hay más cantidad de células. Doris, Sí, perdón, hay chicos que quieren ingresar. ahí vamos. Sí.
No tengo ninguno acá. Porque me dijeron por No. mensajito. Bueno, ya volverán. Claro, me Profe, parece ¿alguien que está grabando la clase? sí, Sí, Ah, bueno, gracias. sí. No, ya me parece que tengo todos ingresados, 22 participantes. No me a ver, salen por lo menos. ahí le digo que vuelva a ingresar. Claro. Ingrese. A ver, así A ver, 2 podemos minutitos. Claro. ingresar. A ver. Ah, Ya ya ingresó, ingresó, me dice el dice. profe, sí. Ya está, ya está. Perfecto. Listo, perfecto. Entonces, em, entonces dijimos que eso va a hacer que este músculo se contraiga. Por otro lado, también este estímulo nervioso, ¿sí?, va a actuar sobre los vasos, ¿sí?, de ese bronquio y va a gatillar un mecanismo de tipo inflamatorio, que va a hacer que los vasos se hagan más permeables, que dejen salir elementos formes celulares y elementos líquidos, y va a gatillar entonces lo que llamamos la inflamación, que es lo mismo que cuando nos golpeamos, que se nos pone gordo el tejido e inflamado. Eso le pasa a la pared del bronquio. Y además ese estímulo nervioso va a actuar sobre las glándulas de secreción mucosa y va a hacer que estas glándulas secreten mucho moco. Entonces, ¿qué le va a pasar al paciente? Perdón, que tengo que cerrar algo acá. ¿Qué le va a pasar al paciente con... Perdonen, se me activó acá el antivirus. Ahí está, ahí se fue. Ahí está. Y entonces, esto es lo que vamos a ver en la pared de un paciente con asma, ¿sí? Un paciente normal, una pared finita, un músculo relajado, y un paciente con asma, una pared gorda, inflamada, y un músculo contraído. Como es un músculo concéntrico, ¿ven? Este es el músculo que está todo alrededor. Al contraerse, hace que se afine la luz por donde tiene que circular el aire. Y además, aumenta la secreción de moco, que esto es todo un tapón de moco adentro. Entonces, el aire que tenía que pasar por un lugar así, está pasando por un lugar finito así. Esta pared inflamada y este músculo contraído estimulan al reflejo de la tos. Entonces el paciente empieza a toser. Hay más secreción de moco, al principio la tos es seca, irritativa, después la tos se hace una tos de moco. Y cuando esto se cierra más, empieza a tener dificultades para que el aire pase por el bronquio y se empieza a sentir un silbido, que es la sibilancia, que al principio lo escucho con el estetoscopio, pero después en el paciente es muy obstruido, yo lo puedo escuchar directamente sin poner el estetoscopio en su pecho. Y ya cuando esto se cierra demasiado, empieza a limitar el intercambio gaseoso porque no está llegando bien el aire o fundamentalmente saliendo el aire del pulmón, ¿sí? Entonces empieza a caer el oxígeno. El paciente empieza a respirar más rápido y con dificultad y con más esfuerzo para poder sacar el aire, porque el aire entra en forma activa cuando el diafragma baja, los intercostales se abren, eso tracciona sobre la vía aérea y este bronquio se mantiene más abierto, pero cuando yo tengo que expirar y la expiración es pasiva, esto tiende a colapsar y entonces el aire deja de salir. Entonces se queda atrapado y se produce lo que llamamos el atrapamiento aéreo. Eso es lo que le pasa al asmático. Al EPOC le pasa esta inflamación crónica, pero en esta inflamación crónica también en los alvéolos, que es porque es una enfermedad bronquial, obstructiva, pero en el EPOC ya el daño también pasa a ser alveolar y se empiezan a romper tabiques de los alvéolos, y entonces en vez de tener un montón de alvéolos, empieza a tener menos espacio de intercambio por ruptura de esos tabiques y queda como una bolsa más grande en la vía aérea. Entonces, lo que uno se va a plantear para un paciente con asma es, y un paciente con EPOC es, tengo que abrir ese músculo, que ese músculo esté bien abierto, entonces lo tengo que relajar, ¿sí? Y tengo que desinflamar esa pared. Entonces, ¿cómo voy a relajar el músculo bronquial? ¿Sí?
tengo que actuar sobre el estímulo nervioso autónomo, sobre este sistema simpático y parasimpático. El sistema simpático tiene como distintas sustancias que actúan como lo que llamamos neurotransmisores para que el estímulo llegue. Para el sistema simpático ese neurotransmisor es la adrenalina, ¿sí? Y para el parasimpático tenemos dos sustancias, que es la nicotina y la acetilcolina. Entonces, para que una sustancia actúe, si yo tengo que encontrar un medicamento que estimule o bloquee estos dos sistemas, yo necesito que se una a un receptor. Entonces, el sistema simpático tiene distintos receptores, que son los alfa y los beta. En el pulmón, los que van a producir dilatación del bronquio son los beta, y fundamentalmente los beta 2. Por eso, muchas veces a los broncodilatadores simpático-miméticos o adrenérgicos los llamamos beta 2 estimulantes. Y en cambio, cuando quiero actuar sobre el sistema parasimpático, puedo usar los antinicotínicos o los antimuscarínicos, porque yo quiero bloquear ese sistema. Y fundamentalmente los más importantes serían los antimuscarínicos, que actúan sobre los receptores M3. Ahora lo vamos a seguir viendo. Los broncodilatadores, entonces, por el tiempo que dura su acción, los vamos a clasificar de acción corta, prolongada o ultra prolongada. Los de acción corta tienen una vida media entre 4 y 6 horas, los de acción prolongada más o menos 12 horas y ultra prolongada 24 horas. Tenemos de estos diferentes tiempos de acción tanto para los beta-adrenérgicos como para los anticolinérgicos. Entonces, vamos a los beta-adrenérgicos. El beta-adrenérgico más conocido para ustedes, la droga, es el salbutamol. Nombre comercial que todo el mundo conoce, el Ventolin. ¿Cómo actúa el salbutamol, por ejemplo? Se tiene que unir siempre a un receptor que está sobre la pared bronquial. Cuando se une esta molécula al receptor, se va a internalizar adentro de la célula y hace que se active una sustancia que es la adenilciclasa, que hace que el ATP pase a AMP cíclico. Y el AMP cíclico hace que una proteinquinasa se active, y esta proteinquinasa hace que se fosforile la mielina y disminuya el calcio, ¿sí? Y eso hace que se relaje el músculo. Tal vez esto es mucho para ustedes, pero lo que tienen que saber es que se une al receptor y hace que el músculo se relaje. Ese sería su mecanismo de acción. Cuando yo inhalo un broncodilatador, la mayor parte del broncodilatador se me pierde pegado a la forma que yo lo esté administrando, sea nebulizable, sea que yo lo haga con un aerosol, con un espaciador, o sea que yo lo hago directamente en la boca, que no se debería hacer, ya lo vamos a ver después, pero la mayor parte de la medicación se pierde o se pega en la boca. Y un 20% de ese medicamento va a llegar a los bronquios, que es donde queremos que llegue. Fíjense que es un porcentaje bien bajito, ¿sí? Todo el resto, como dije, ya se pierde en el medio ambiente, en el dispositivo, en la vía aérea superior, o se degluta hacia el tracto digestivo. En el tracto digestivo, los broncodilatadores no se absorben. Lo que se deposita en la boca, en la vía aérea superior, es una zona que es mucho más irrigada y que se va a absorber mucho más el medicamento que se pega en la boca que lo que llega al bronquio. Lo que se pega en la boca va a hacer que ese remedio nos pueda producir muchos más efectos, lo que llamamos colaterales adversos, porque llega a la sangre y de ahí se vehiculiza a otros órganos donde va a estimular, ¿sí?, otros receptores beta de otros órganos, ¿sí?, y va a producir, ahora lo vamos a ver entre los efectos adversos más efectos adversos. Lo que pasó a la sangre llega al hígado y ahí se metaboliza y se elimina por orina. Tengo dificultades para pasar las diapos.
No sé por qué no pasan. Vamos a tener que dejar de compartir. A ver si pongo acá. No. Perdonen, ¿eh? Sí, está bien, profe. A ver. No. Pero qué osco que está. Bueno, Ari, no te preocupes, tranquila. No, si no lo dejamos sin... A ver. Eh. Eh. No, puede minimizarse si no, Doris. Sí, eso es lo que estoy tratando de hacer eso, pero tampoco. Ah, Debe estar muy cargada la compu. no, es algo del Zoom, me parece a mí. Bueno, ¿y hasta ahora los chicos entendieron algo? Sí, como que no. La fisiología, a ver quién puede conversar. Perfecto. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Ahora pude dejar de share. A ver, vamos a ver si. Arrancamos de nuevo o vamos de acá. A ver, Jenny, sí, a ver, no. ¿no? A ver. Espera, vamos de acá. Vamos del arranque. Por ahí si lo paso así, ¿lo ven? Se ve igual, Doris, así, ¿eh? Sí, porque sí, no se ve. sé por qué no quiere avanzar cuando está maximizado. Después no lo podía. Esperen que llegamos a donde estábamos. Entonces estábamos. Esta es la que vimos, ¿sí? Entonces vamos acá. Entonces, tenemos distintos receptores beta, ¿sí? Perdón, tenemos distintos medicamentos, ¿sí? Que van a estimular estos receptores beta. La más conocida, el salbutamol, que es un broncodilatador de acción corta, que tiene una vida media de 4 a 6 horas, como la ven, ¿sí? Pero que inicia su acción muy rápido. Entre las 2 minutos y 10 minutos ya está en su pico máximo, ¿sí? Ni bien lo dimos, ya enseguida actúa. Otra droga muy utilizada hace muchos años, y ya hace como 10 o 15 que dejó un poco de usarse, era el fenoterol, que era el Verotec, ¿sí? Que es muy similar, tiene un inicio de acción rápida y una vida media corta. Y otra droga que en la Argentina no se usa mucho, pero que es muy utilizada en Europa, es la terbutalina, que es el bricanil, ¿sí? de nuestro medio, que tiene un inicio de acción rápida, pero una vida media corta también, de 4 a 6 horas. Luego ya pasamos a los broncodilatadores de acción sostenida, lo que llamamos LABA por las siglas, ¿sí? que son el salmeterol y el formoterol. El salmeterol tiene un inicio de acción lenta, más o menos a la media hora inicia la acción, pero tiene una vida media larga, que es de 12 horas, y el formoterol tiene un inicio de acción muy rápida, entre los 4 minutos y 12 minutos está actuando, y tiene una vida media de 12 horas, y los ultra prolongados, el bilanterol, que tiene un inicio de acción incierta, todavía no conocida, pero no es tan rápida, pero sí una vida media de 24 horas, que estos medicamentos se utilizan entonces para el mantenimiento, aunque el formoterol hoy en día se está usando mucho también para el tratamiento de la crisis porque tiene un inicio de acción rápida. ¿Por qué estas vidas medias
distintas y tienen que ver fundamentalmente con la afinidad que tengan con el receptor, con lo rápido que se unen con ese receptor beta y lo rápido que se desliguen del receptor beta. El receptor beta en un medio acuoso se liga muy fácil al receptor, pero se desliga muy rápido, ¿sí? Por ejemplo, el salbutamol. El formoterol tiene como una acción intermedia, entonces se liga rápido, pero se desliga lento. Y en cambio el salmeterol actúa en un medio grasoso, ¿sí? Lipofílico, entonces se liga despacio al receptor y se desliga lento, y por eso su inicio de acción es lenta, pero luego sostiene la acción a largo plazo. ¿Lo entienden? ¿De qué, mi amor? ¿Qué estás haciendo? Bien. Muy Tenemos bien, distintos hija. receptores beta, ¿sí? Te felicito, amor. En distintos órganos, que son los que luego, cuando esa droga nos llega al circuito sanguíneo y llega a los otros órganos, nos va a producir los efectos colaterales, los que no deseamos. Nosotros queremos que llegue al pulmón y que ahí dilate el bronquio. Hay fundamentalmente los que producen mayor broncodilatación son, dijimos, los beta 2. Entonces tratamos de elegir drogas que estimulen a los receptores beta 2 y que no estimulen a los otros receptores. Por ejemplo, si estimulan a los alfa, producen broncoconstricción. Pero también tenemos receptores beta 2, por ejemplo, en el corazón. En el corazón, ¿qué van a hacer? Que el corazón lata más rápido, que se contraiga más fuerte, entonces producen taquicardia y mayor inotropismo y más excitabilidad. Esto puede llevar, ¿sí?, a que el paciente sienta que el corazón le late, como que se le salga del pecho, ¿sí?, y además puede propiciar, junto con otro efecto colateral que ya vemos que es la hipocalemia, que es la caída del potasio, puede producir arritmias. En el músculo, cuando se estimulan los beta 2, también los contraen con mini contracciones y eso produce temblor. Ustedes vieron que cuando nebulizan a un paciente con el salbutamol empieza como a temblequear las manos, los labios, y es una sensación desagradable para el paciente. No le produce ningún tipo de riesgo el temblor, pero la sensación para el paciente es muy fea. Y otros efectos colaterales pueden ser el dolor de cabeza, fundamentalmente está relacionado con las dosis. Entonces, un paciente en crisis, por ahí que usa mucho salbutamol, le duele la cabeza, puede producir insomnio y ansiedad. Esto se ve mucho, yo que hago pediatría, se ve mucho en los chicos, que lo estamos broncodilatando con dosis importantes y parece que los chicos no pueden dormir, están nerviosos, irritables, parece que se suben a las paredes, ¿sí? Bueno, el temblor y las contracciones musculares que también pueden dar calambre, la taquicardia y las palpitaciones, ¿sí? Y luego las más severas, las arritmias, porque estimulan los receptores beta 1 del corazón y los beta 2 de las aurículas, junto con la hipocalemia, que es producida porque se estimulan los receptores beta del páncreas. Eso entonces puede producir, cuando uno produce, le da el salbutamol en dosis tóxicas al paciente, lo puede matar. Y luego un efecto colateral muy frecuente, que es que caiga el oxígeno al inicio del uso del salbutamol, ¿sí? Entonces uno cuando le está mirando la saturación al paciente, lo ve, no satura muy bien, le hace el salbutamol y el paciente empieza a saturar menos y dice, esto no le está sirviendo, al contrario, lo está empeorando. Y no, eso es pasajero. Y eso se produce porque así como dijimos que dilata el bronquio, el salbutamol también va a dilatar el vaso, ¿sí?, ese capilar que está haciendo llegar la irrigación al pulmón, ¿sí? O la arteriola que está haciendo llegar la irrigación al pulmón. Y entonces hace que le llegue más rápido sangre para oxigenarse a zonas que todavía no están bien ventiladas. Y entonces esa sangre pasa por el pulmón sin oxigenarse y vuelve al circuito sin oxigenarse, y eso que hace que momentáneamente baje la saturación. Eso es pasajero, dura un ratito y después el paciente con dosis sucesivas de salbutamol recupera. Pero bueno, es un efecto colateral a tener en cuenta. ¿Qué drogas Profe, una tenemos? consulta. Sí.
¿Y en qué tiempo tendríamos que esperar? Por ejemplo, yo estoy broncodilatando a un paciente y está desaturando. ¿Yo Sí. en qué tiempo tendría que esperar para volver a tomar la saturación y saber qué es por el efecto que me Perfecto. indican? Entonces, normalmente si el paciente está difícil, entonces uno le hace una serie de 3, ¿sí? Hace una nebulización o lo usa el salbutamol con un aerosol de dosis medidas con una aerocámara y le hace cada 20 minutos, ¿sí? 2, 3 o 4 puffs de salbutamol o una nebulización con 10 a 20 gotas de salbutamol y eso lo repite cada 20 minutos en número de 3. Y recién después de eso espera otros 10, 15 minutos y lo satura